Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Con gran deseo de desearles bendiciones. Y alguien dijo que con esto que no nos podemos abrazar y no nos podemos ver, dan más ganas de abrazar a los demás, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos que seguir las recomendaciones. Hoy es 31 de marzo del año 2020. Me encuentro en la Ciudad de México. Y bueno, el reporte que tenemos del número de personas infectadas y que han fallecido son el siguiente. 1,215 es el nuevo número de hoy, con 29 personas muertas. Bueno, sí ha avanzado un poco el número de muertos, ¿verdad? Muy poco relativamente, pues. Los números de contagiados sí han crecido, aunque hay un poquito de discusión. Si hicieran más pruebas, tal vez habrían más contagiados, así que, bueno, no sabemos bien del todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estamos aprovechando el tiempo. Gracias por conectarte. Pedimos que nos dejes un comentario, un saludo. ¿De dónde te estás conectando? ¿De dónde vives tú? En tu ciudad. Ponnos ahí, ¿verdad? Un saludo de dónde estás. ¿Estás en México, fuera de México? Nos encantaría saber quiénes están conectando, mandarles un saludo, ¿verdad? Bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando 30 devocionales para tiempos difíciles. Sin duda son tiempos difíciles estos, ¿verdad? No está fácil este tema de la cuarentena y las medidas se van endureciendo poco a poco cada vez más, lo cual pues suena lógico, suena correcto, pero también es difícil. Y sin duda esto nos pone pues en tensión, en prueba en muchos sentidos, pero en otro sentido también estamos siendo probados en nuestra creatividad, la manera que debemos de aprovechar el tiempo y espiritualmente, porque estamos hablando de Dios y cómo poder pasar este tiempo, estos 30 días, estos 30 devocionales que estamos haciendo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Pues aquí se va a probar. Vamos a ver aquí cómo está nuestra relación con Dios. Hablamos en algunos devocionales de la importancia de conectarnos con Dios como nuestro Padre, la seguridad que tenemos en Dios, pero hablamos también que no todos están seguros de ser hijos de Dios. Y esto es muy importante que lo platiquemos y hoy voy a dedicar también un segundo devocional a este tema. Te recomiendo mucho, por favor, que veas el devocional que dimos el día de ayer. Hoy estamos en el devocional 9. Ve el 8, por favor, porque ahí hablamos de cómo estar seguro y de ser hijo de Dios, y hablamos también de qué significa el nuevo nacimiento, porque no todos somos hijos de Dios. Es una verdad. Es dura, a mucha gente no le gusta esto, pero es la verdad, te lo tengo que decir, eso dice la Biblia. Dios quiere que todos sean sus hijos, pero no sucede necesariamente porque Dios lo haga así, sino porque tú tienes que entender qué significa ser hijo de Dios y llegar a un punto de entrega a Jesucristo. Y bueno, en eso estamos, aprendiendo con la palabra de Dios cómo ser hijos de Dios, qué significa ser hijos de Dios. Hablamos del nuevo nacimiento el día de ayer y hablamos también de que Jesús murió por nuestros pecados. Pero quiero dedicar ahora este tema, este devocional de hoy, se llama así, el gran problema del pecado. Ese es el nombre, porque si no entendemos bien el pecado, entonces lo que va a suceder es que no vamos a entender bien el sacrificio de Cristo. Y si no entendemos bien el sacrificio de Cristo, pues solamente será algo así como anecdótico. Bueno, Jesús murió, ¿verdad? Qué tremendo, qué ejemplo de sufrimiento o ejemplo de estoicismo, ¿verdad? Porque aguantó todo. Pero al final no tiene un motivo, no hay una razón lógica. De hecho, en un sentido, la muerte de Cristo plantea una gran interrogante. Si Dios es el Dios del universo, el creador del cielo y la tierra, un Dios justo, ¿por qué dejó morir a su hijo? ¿Por qué no lo rescató? Te pregunto a ti, si tú eres padre, ¿verdad? Y si tu hijo está en una situación de muerte y una muerte injusta además, porque él nunca hizo nada malo, ¿tú lo salvarías? ¿Tú harías algo por tu hijo? Por supuesto que sí. Harías algo por tu hijo. Dios no hizo nada. Es más, el texto dice que Dios lo entregó para que fuera crucificado. Pero todo esto no tiene sentido si no entendemos claramente el gran problema del pecado.
Y bueno, voy ahora a utilizar, como estás viendo ahí en nuestro ah, título, vamos a hablar ahora del gran problema del pecado, que mucha gente no entiende. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 19 al 25. Es un texto corto, relativamente corto. Tiene un poco de profundidad algunas cosas, pero la idea es relativamente sencilla. Un niño la puede entender. Aunque esté escrito con palabras muy propias, de hecho es un lenguaje legal. Porque esto del pecado es un tema legal. Y ya te voy a explicar un poquito qué significa esto, ¿no? Así que vamos a leer primero. Si tienes tu Biblia, si te estás uniendo a nosotros, bienvenido. Devocional número 9 para cómo pasar tiempos difíciles. Ese es el tema que estamos llevando en todos los devocionales, ¿verdad? Devocionales para estar conectados con Dios. Y vamos a hablar ahora acerca del gran problema del pecado. Fíjate que estoy usando la palabra pecado y no pecados. Porque no estamos hablando aquí sobre las acciones individuales que hacemos en contra de Dios. Esos son los pecados. Estamos hablando aquí del pecado, de la naturaleza interna que todos tenemos que nos mueve a hacer las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Así que estamos aquí, devocional número 9, el gran problema del pecado. Por favor, abre tu Biblia, Romanos capítulo 3, y vamos a leer de ahí. Yo lo tengo aquí ya listo, así que te lo leo. Por favor, escúchame o me puedes seguir también en tu Biblia. Dice así, Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, aquí está, el conocimiento del pecado. Mira, todos nosotros, todos los humanos, todos los descendientes de Adán, tenemos una naturaleza inclinada hacia lo malo. Nos gusta lo malo. Claro, somos personas civilizadas y nos damos cuenta que a veces hacemos algo malo, vamos a tener consecuencias. Tal vez si te pasas un alto, te detiene un policía y vas a tener una multa, ¿no? Entonces algunas cosas tratamos de no hacer, aunque sabemos que están mal. Pero lo que está haciendo Dios es tratar de que entendamos nosotros cuál es nuestra condición. Por eso comienza diciendo, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Cuál ley? Bueno, la ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y otros más mandamientos que esto implica también, ¿verdad? Pero concentrémonos simplemente en los 10 mandamientos. ¿Para qué nos dio Dios la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, Dios nos ama tanto que nos da un espejo llamado la ley para que nos veamos en ese espejo. Y ese espejo te va a decir la verdad. Y tú sabes, a veces vernos en un espejo es un poco duro, ¿no? Digamos que alguien una vez te cortaron el pelo mal, ¿no? Entonces vas a ver del espejo y dices, híjole, ¿cómo me dejaron el pelo hoy, no? Y es a veces duro lo que vemos en el espejo porque nos dice la realidad. La ley nos está diciendo, tú no guardas toda la ley. Tal vez guardas una parte de la ley, pero otra parte no la guardas. Y constantemente estamos haciendo acciones en contra de Dios. Mentimos, tenemos malos pensamientos, codiciamos, no honramos a Dios como deberíamos honrarle, usamos su nombre vanamente, robamos, tenemos malos pensamientos. Todo el tiempo hemos pecado, pero a veces cometemos el error de compararnos unos con otros. Entonces yo digo, bueno, es que yo soy una buena persona. Ayer hablamos de Nicodemo, una buena persona, un buen tipo, como no te lo puedes imaginar, que ayudaba a los pobres, enseñaba la Biblia. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es un pecador. Porque todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Y dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Digamos que haya alguien que intentara guardar toda la ley.
¿Sabes qué? No lo va a lograr. Nadie puede guardar la ley completamente. Somos pecadores. Y nosotros nos comparamos unos con otros y pensamos que porque yo no hago los grandes pecados que hace el otro, soy mejor que la otra persona. Pero es un error. No te compares con otro, compárate con la justicia de Dios. La ley nos da la medida, la estatura de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es tan alta porque Dios es santo, 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 dice la Biblia, 3 veces santo, es perfecto, nos dice, tienes que cumplir todo esto. Esto es lo que tú tienes que cumplir. Y los abogados saben perfectamente eso. Cuando tú infringes un, una ley, eres culpable. Podrías dar todas las justificaciones, bueno, es que yo no sabía, o es que no lo hice con mala intención, o no me fijé, lo que fuera, pero eres culpable. Eso nos está diciendo Dios. Dios nos está diciendo, perdón, tengo una pequeña falso aquí. Dios nos está diciendo que todos los seres humanos no damos la anchura de Dios. Somos culpables, somos pecadores. Y la ley no nos puede justificar, dice el versículo 20, Romanos 3, 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque Dios es un Dios perfecto, justo, santo, y nadie, ninguno de nosotros cumple toda la ley, ni siquiera una parte mínima de la ley, para serte sincero, ¿no? Lo que cumplimos. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley te va a establecer qué es pecado y qué no es pecado. Y cuando tú infringes el mandamiento, ¿sabes lo que está pasando? Tú te haces culpable. Y por lo tanto, como eres culpable, si tú mueres de esta manera, Dios tendría que darte un castigo. Y el castigo, siendo Dios un juez justo, un juez perfecto, el castigo que Dios daría es la condenación eterna. Estar eternamente separados de Dios, porque no podemos vivir delante de Dios con pecado. Dios es un Dios santo. Esto es un poco difícil para mucha gente, porque mucha gente concibe a Dios, bueno, como un ser así, como un abuelito bonachón, ¿verdad? Que dice, sí, sí, yo los perdono a todos, no, no hay problema, ¿verdad? Alguien me dijo un día, no, para mí, mi tarea es pecar y la tarea de Dios es perdonarme. Y la gente dice, no, aunque se lo pida, ya me perdona Dios. No es cierto. Dios te dice, alguien tiene que pagar. Si tú vas y sin querer rompes el vidrio de un negocio y le dices al dueño, disculpe, es que mire, perdóneme porque le rompí sin querer, ¿verdad? O le rompí sin que pasé un accidente, lo que fuera, rompí el cristal de su tienda, perdóneme. El hombre de la tienda te va a decir, bueno, no sé si lo pueda perdonar, pero alguien me va a tener que pagar el cristal y va a ser usted, porque usted lo rompió. Y eso mismo dice Dios. La paga del pecado es la muerte. Merecemos la muerte. Hemos pecado delante de Dios. Y a alguna gente no le gusta esta palabra pecado, pero pecado es bien sencillo. Es la infracción de la ley. Punto. Ahora, el hecho de que todos seamos pecadores no hace que seamos menos culpables. Algo así como que si el maestro pone un examen, digamos, después de haber enseñado, un examen para medir el nivel de la gente, y digamos que todos fallan el examen, la gente dice, ¿verdad? Bueno, es que era un mal maestro. No, tal vez los estudiantes nadie estudió, o no entraron a las clases, o se equivocaron, o no sé. Pero eso quiere decir simplemente que somos culpables. Entonces, aquí estamos en un gran problema. Yo te pregunto, amigos, si tú tienes una respuesta para esto. Si tú eres pecador y mueres y te presentas delante de Dios, y Dios te dijera, tú has pecado, mira, aquí está la ley, y tú has hecho todas estas cosas en contra de mi ley, ¿cómo podrías justificarte? ¿Cómo podrías limpiarte tus pecados? Contesta esto, por favor. Esto es muy importante. Este es de vida o muerte. Ya no digamos ser hijo de Dios, simplemente entrar a la presencia de Dios, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo vas a justificarte delante de Dios? Te digo algo, no tenemos justificación. Somos culpables, merecemos el castigo, merecemos la condenación eterna, porque hemos ofendido a un Dios santo y a un Dios perfecto. Ahora, pero esto no acaba aquí. Versículo 21. Pero ahora,
Estoy Romanos capítulo 3, versículo 21, estoy leyendo. Pero ahora, en este tiempo que Pablo está escribiendo, ¿no? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, esta es una frase muy importante, la justicia de Dios. Es decir, el cumplimiento de toda la ley y todos los mandamientos. Eso se llama la justicia de Dios. Testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Versículo 23 que estoy leyendo ahora es como el resumen de todo esto. Por cuanto todos pecaron, ¿quiénes pecaron? Todos. Hemos sido rebeldes con Dios. Y sabes que este tiempo de sufrimiento que estamos pasando aquí, un poco de sufrimiento porque no es tan cosa realmente, ¿no? Bueno, sí, para muchos que están enfermos en los hospitales, seguramente sí es muy difícil, ¿no? Pero viene la recesión económica, muchos problemas, ¿verdad? Pero te digo, ahora estamos sensibles para entender que hemos pecado y que Dios está permitiendo este tiempo para que reflexionemos y para que te des cuenta que has sido indiferente a Dios. El pecado más grande es la indiferencia a Dios. Es decir, yo soy mi propio Dios. Yo vivo mi vida a mi manera. No me interesa lo que diga la Biblia, no me interesa lo que dice Dios, ¿verdad? O sí me interesa, pero no le hago caso. Yo hago mi vida como yo quiero, tengo mis metas, mis planes, mis proyectos. Y Jesús dice, por cuanto todos pecaron, versículo 23, y están destituidos de la gloria de Dios. No vamos a entrar a la gloria de Dios. Estamos destituidos. Dios quiere que estemos ahí, pero Dios nos destituye porque Él es santo y es un juez incorruptible. No podemos pedirle que nos pase por buena gente, o porque somos amigos de Él, o porque tenemos un conocido. No, Dios no lo vamos a sobornar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 nos arroja una luz de esperanza. Y este es el mensaje que yo tengo para ti esta noche. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por favor, mucho cuidado, porque estas palabras no cobran sentido si no entiendes todo lo demás. Si no entiendes que eres un pecador, que tú has decidido pecar en contra de Dios, que mereces un castigo, y que esto Dios un día te va a llamar a cuentas y vas a rendir cuentas de acuerdo a qué, a su ley. En la ley va a estar escrito, aquí está todo, aquí está. Pero dice la escritura, el versículo 24, siendo justificados. ¿Te acuerdas en Word, en esta aplicación, hay una cosa que se llama justificación, justificar? ¿Qué hace? Bueno, los párrafos que están desalineados los pone todos a un mismo nivel, completa lo que haga falta. Esto es la justificación. Esta palabra que es declarar justo a un culpable, es asignarle la justicia de Dios. ¿Quién cumple la justicia de Dios? Solamente una persona, Jesucristo. Y Él, cuando muere en la cruz, te propone un intercambio. Dame tus pecados y yo te doy mi justicia. La justicia no de la ley, porque no has guardado la ley, pero la justicia de Cristo que guarda y guardó la ley por nosotros. Él paga nuestros pecados y por eso dice, versículo 24 otra vez, siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto cuesta la salvación para nosotros? Es gratis. Por su gracia. ¿Por qué le motivó a Dios? ¿Por qué nos amó y nos ama? ¿Y por qué Dios nos salvó y mandó a Cristo por nosotros y lo dejó morir en la cruz? Su gracia le motiva. Solamente el impulso de sí mismo, su regalo inmerecido que nos da, porque Él es bueno y porque Dios nos ama y porque quiere dárnoslo, simplemente por la gracia. No es porque vayas a ser una gran persona o porque vayas a hacer alguna cosa, obra especial, ojalá que sí, ¿verdad? Pero es por la gracia, esa es la motivación de Dios, que es un poco difícil de entender, pero porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Mediante la redención. Aquí es otra palabra de esas que no es tan fácil de entender, ¿verdad? La redención es
el pago. Si alguna vez empeñaste alguna cosa en el monte de piedad, tenías una boleta de redención. ¿Y qué tenías que hacer? Bueno, era un artículo que empeñaste, tenías que hacer un pago, y al hacer el pago del dinero que te prestaron y los intereses, ¿verdad? Te iban a regresar tu artículo, iba a redimir tu artículo. Exactamente es el mismo concepto. Tú y yo estábamos destinados a la condenación y al pecado y al infierno por nuestro pecado. Y Dios pagó. ¿Con qué pagó? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sabes con qué te compró Cristo? Con su sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y por eso Jesús tomó cuerpo humano para derramar su sangre, nunca pecó, y ofrece su sangre para salvarte a ti. Mi amigo, estas son buenas noticias. Primero las malas noticias, que estamos separados de Dios y seremos condenados, justamente seremos condenados. Pero te digo, Jesús murió por nosotros, pagó, y su justicia ahora nos la ofrece a nosotros y nos intercambia eso por el pecado. Y dice otro texto, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y cierro con esto porque ya el tiempo me da. Perdón, una pequeña interrupción aquí. Cierro con esto. Fíjate, ahora Jesús ya pagó por ti. ¿Qué necesitas? Creer en Él. Creer no una creer intelectual, sino entregarte a Jesucristo. Decirle, Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de haber vivido independiente de ti y estar en tu contra. Y ahora, Jesús, yo me entrego a ti. Creo en ti. Y si tú crees de esta manera verdaderamente, va a venir un cambio a tu vida. Jesús va a entrar a tu vida. Él te va a dar su justicia. Serás justificado delante de Dios. No porque no haya pecado, sino porque se te adjudica la justicia. Se te acredita, se te abona en tu cuenta la justicia de Dios en Cristo, lo que Cristo hizo por ti, por su vida perfecta se nos abona a nosotros. Nuestros pecados son borrados y ahora nosotros podemos tener la posibilidad de ser hijos de Dios y tener vida eterna. Gracias a todos. Me pasé unos minutos ahora, ¿verdad? Pero gracias por su paciencia. Si necesitas volver a escuchar este mensaje, por favor hazlo. Si quieres mandárselo a alguien, mándaselo y genera una discusión o genera una plática que permita entender que el gran problema del pecado está solucionado en Cristo. Jesús nos redime con su sangre del pecado. Bueno, amigos, gracias a todos los que se pudieron conectar. Veo aquí a algunos que dejaron unos comentarios. Oscar Acacio, saludos. Esmeralda, Dios te bendiga. Hermana Rosamelia de Aguascalientes. Pastor René Zapata, qué gusto saber que está usted bien activo y qué bueno, Pastor René. Adelante. Claudia, Jocelyn, Daniela, desde Argentina. Mira, Daniela, ¿cómo no? Mariani de Argentina. Hermana Carmen, Dios te bendiga. Gilma Bardales, ponme un comentario para que te pueda dar un saludo, ¿verdad? Rosa María, Martín Reina, Lili y otros más. Gracias, ¿verdad? Alex Aldair, hey, bienvenido. Bueno, aquí está el devocional. Vean los anteriores, ¿verdad? Les recomiendo para mandárselo a un amigo, a alguien que no conoce de Jesús, y genera una plática en ese sentido para que Dios ilumine, ¿verdad?, el entendimiento y pueda resplandecer la faz de Jesucristo en la vida. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Nos estamos viendo. Y gracias. Dejen ahí un comentario, una pregunta que tengan, algún tema. Fíjense que tengo un poco problema con los temas. Si tienen más temas, alguno que quieran que trate, por favor, pónganmelo ahí. Gracias. Hasta pronto.